Buenas noches. La intención de esta reunión, de esta charla, más bien es compartir puntos de vista respecto a la situación que ahora sí que nos compete a todos en general, no solamente a la parte profesional de los profesores, sino básicamente ha sido un punto de partida pues, para muchos cambios, ¿no? Sobre todo en las experiencias de todas las personas, tanto en lo profesional como en el hogar. Y bueno, nos acompañan aquí Laura Treviño, Juan Marco Valenzuela y su servidor José Miguel Bravo. En este caso vamos a compartir ideas, traemos por ahí algunos puntos muy interesantes y primero que nada la intención de esta charla es plantear la cuestión del cambio paradigmático. Es decir, en realidad esta situación es ocasionante de un verdadero cambio de paradigma o solamente estamos viviendo una reacción ante una situación que al menos en el sector educativo nos puso a movernos por todos lados, porque obviamente pues hay muchas situaciones que, y ahorita ustedes más adelante nos van a platicar, pero prácticamente uno de los primeros puntos es ese, a ver, el punto es si realmente esto amerita el decir lo que es un cambio paradigmático o si solamente es una situación que estamos viviendo por un periodo y después nos vamos a lo que llamamos normalidad, ¿no? Que es uno de los otros puntos que vamos a ver, pero les paso la palabra. A ver, Laura, coméntanos qué es lo que opinas tú respecto a este tema de la cuestión paradigmática. A ver. Bueno, lo que hemos estudiado durante muchos años y tú has estado en esos grupos sobre el cambio en la educación es que la escuela no cambia por decreto y tampoco va a cambiar por pandemia. Entonces, ¿cuál es el problema? La pandemia nos sacó, o la situación actual nos sacó a relucir todos los problemas, todos los vacíos que hay en educación, la falta de preparación docente en todos los niveles educativos. Se les llevó a un punto donde tenían que enfrentarse a una formación en línea, donde no todos los niños ni adolescentes, ni siquiera los adultos tenían acceso a internet o a un equipo o a imprimir materiales como se ha hecho, se ha dado también. Y más allá de eso, lo tecnológico, lo más importante, lo pedagógico, ¿no? No tienen las herramientas pedagógicas para trabajar en línea. Y dejaron entrever que tampoco las tienen para trabajar presencialmente. Hace mucho que cualquiera de nosotros que hemos trabajado en esto durante algunos años lo hemos visto. O sea, no tienen las herramientas pedagógicas. Docentes, para ser docentes, perdón, y menos para ser docentes en línea, ¿no? El otro punto, bueno, para no extenderme mucho, es la estructura curricular. Sí, la estructura curricular se ve que sigue siendo rígida, que sigue siendo secuencial y que sigue centrada en contenidos. O sea, está enfocada al desarrollo de contenidos, no al desarrollo de habilidades, de competencias, vaya, para resumir en una palabra y no extenderme mucho. Entonces, en resumen, tratando de responder un poco a esta primera parte de entrada, la escuela no cambia por decreto ni por pandemia. Muy bien. A ver, Juan Marcos, ¿qué opinión tienes respecto a esta parte de lo que es algo muy sonado, ¿no? Mira, La cuestión paradigmática. sí, estoy completamente de acuerdo con Laura. La pandemia hizo notar no solo la falta de preparación para trabajar a distancia en cuanto a lo tecnológico y lo pedagógico, pero también en la cuestión logística, en lo administrativo, en prácticamente cualquier aspecto, ¿no? Entonces, se notó cuando empezó esto y las escuelas, las instituciones empezaron a buscar cómo lo iban a hacer. Unas lo hicieron desde cero y me atrevería a decir que unas hasta lo hicieron desde negativo, ¿no? Con ideas erróneas, ideas ya muy obsoletas y que se ha probado que no funcionan. Entonces empezaron a trabajar con eso y se
Se vio cómo se sufrieron los maestros, me tocó platicar, y a distancia, por supuesto, me tocó platicar con muchos maestros, padres de familia que batallaron muchísimo en simplemente estar informados de cómo iban a trabajar, porque ni eso pudieron hacer muchas escuelas, ¿no? No pudieron organizarse para decir, ¿saben qué? Este va a ser el medio de comunicación, este va a ser la forma en que se les va a avisar de esto o aquello. Y cuando quisieron empezar a trabajar con algo, normalmente era lo más, podría decirse, lo más sencillo, y no sencillo para facilitar las cosas, sino sencillo porque no sabemos qué hacer, qué más podemos hacer o cómo lo podemos hacer. Entonces, eso se sintió en algunas escuelas. Yo he visto que siguen trabajando y siguen batallando. Eh, ¿Cuánto vale ahorita ya de esto? ¿Mes y medio? Sí, ya es el mes y medio. No sé, Siguen perdí la batallando, cuenta. siguen cambiando de estrategia, siguen cambiando de tecnología, siguen cambiando de muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esto sacó a relucir muchas de las deficiencias que tienen las escuelas, no para la educación a distancia, sino como organización, pues ahorita, como decía Laura, con lo pedagógico, con lo tecnológico, con todo. Sí, y por ejemplo, respecto a la, o sea, es decir, el efecto viene de una postura del sector salud, que fue el que dijo, ¿saben qué? Se suspenden clases, suspenden la hora, todos para sus casas y vamos, ¿no? Es decir, no fue una estrategia que emana propiamente del sector educativo, sino que fue, o sea, hubo que reaccionar, ¿no? Entonces, en ese punto de saber, al punto que vamos es, al momento de hacer la indicación, que después ya fue esta parte del resguardo en las casas, ante esa situación, es cierto, ¿no? Las instituciones se vieron en esa vitrina de qué tengo, qué no tengo, qué desconozco, cómo le hacemos. Ya ahorita vamos a hablar de las habilidades de los profes, pero básicamente eso, o sea, el punto de transferir el servicio educativo hacia, digamos, a lo que es mediado por tecnología, pero que lo van a vivir en sus casas, y aún así, el agregar la participación de los papás, sobre todo en educación básica, ¿no? Esta cuestión es muy, yo creo que es un parteaguas en muchos aspectos, muchos cambios de punto de vista, de las percepciones que se tenían de lo que es realmente un servicio educativo, pero básicamente a lo que voy es, y que les dejo que les dejo el micro ahí abierto, es esa parte de cómo ven ustedes ese paso del decir, ahora no solamente vamos a trabajar a distancia y ver qué administrativamente qué tenemos y cómo lo hacemos, sino aquí ya vamos a involucrar la casa, vamos a involucrar al papá, vamos a involucrar a mamá, vamos a involucrar a los tiempos, las rutinas, es decir, esto mueve las estructuras incluso de la rutina familiar. Por eso es a lo que iba el primer punto, ¿no? De lo del paradigma, no solo el cambio no cambia la estructura educativa, sino que es un punto en el que la gente ya ve las cosas de otro modo. O sea, los papás dicen, ah, cara, yo no sabía que se podía, o que había que darle tanto tiempo. Bueno, se las dejo a ustedes, ¿qué opinan de esto del resguardo, de esta estrategia de trabajar con los papás? Un poco apurada, pero yo creo que con disposición, pues no va obligada casi, pero hay disposición. Adelante. A ver, Laura. Estamos Laura, Juan, así vamos a llevar el orden. Bueno, a Juan le vamos a dejar la parte vivencial de esta historia porque la ha vivido de cerca o la ha sufrido en persona, en vivo y a todo color. Yo te puedo hablar un poquito de que esto ha sido un cambio social impresionante. El cambio de paradigma a lo mejor lo vamos a ver reflejado, o ya lo vemos reflejado ahorita, en cómo las familias están teniendo que participar activamente en la educación de sus hijos, cuestión a lo mejor en la que no se habían involucrado o no se habían involucrado tanto, o se habían involucrado poquito, pero ahora los hace ser partícipes activos. Espero, en el mejor de los casos, que eso esté sucediendo.
Pero los papás ahorita no solamente están participando en esa cuestión, sino que están pasando por una situación probablemente económica no muy favorable. No todo el mundo está teniendo un sueldo, no todo el mundo se puede quedar en casa. El cambio está siendo impresionante, grande, socialmente hablando, no solamente educativo. Entonces, el papá tiene que lidiar con muchas situaciones. Somos, yo creo, pocos los que podemos estar tranquilos hasta ahorita con el poder trabajar en casa. Y decir tranquilos es un decir porque cuántas interrupciones al día hay para poder sacar algún trabajo de la oficina, porque tenemos que atender o tienen que atender a los niños, porque tienen que atender una llamada por aquí, o que llegó el del súper, o que llegó el del gas. Estamos en casa, no estamos acostumbrados a trabajar así. Entonces, el cambio ha sido para todos, ha sido para todos. ¿No? Yo creo, cuando salgamos del encierro, seguramente nos vamos a encontrar con algunas cosillas por allá afuera. La gente va a volver a una normalidad distinta, pero va a volver a su normalidad. La gente se va adaptando. Le cedo la palabra a Juan para que nos hable de su experiencia personal. Bueno, ahora sí, va a ser testimonio, ¿no? Testimonio vivo. Sí, va a sonar a desahogo aquí, ¿no? No, mira, a mí me tocó vivir en varios aspectos todo esto, ¿no? Por el lado del trabajo, pues apoyar maestros, trabajar yo como maestro también de educación a distancia, y por el lado como padre, ver cómo están trabajando las escuelas, diferentes escuelas con mis hijos, y también ser parte de un grupo de padres, verlos batallar y hacer preguntas y tratar de solucionar las cosas como lo están viviendo ahorita. Como dice Laura, pues los papás tienen que balancear muchas cosas. Los que están trabajando lo hacen a medias, lo hacen con todas las problemáticas, ya sea porque tienen que ir al lugar de trabajo a pesar de todo este problema, o porque tienen que hacerlo desde su casa, y en su casa tienen todas estas distracciones, todas estas otras cosas que hacer, y aparte a los padres de niños pequeños les tiran con el problema de ahora el niño va a estudiar a través de la computadora, a través del teléfono, a través de esto, y necesita asesoría, no tiene al maestro enfrente, y te vuelves maestro también. Esa parte creo que fue la más pesada para los papás, porque incluso los papás que están acostumbrados a ayudar a sus hijos con las tareas y con todo, ahora en lugar de ser una media hora, 1 hora, 2 horas, en el caso cuando había mucha tarea, ahora son 3, 4 horas que tienes que dedicarle a cada hijo para que pueda trabajar lo que le están dejando en la escuela. Entonces, por ese lado de la organización, como dice Laura, a unos se les facilita, hasta cierto punto, por supuesto, pero para otros ha de ser una pesadilla muy, muy, muy fea, ¿no? Increíblemente, yo he visto que el adaptarse a esto, tanto como maestros, los papás, y en la parte tecnológica, los estudiantes y los papás, no han batallado tanto, ¿sí? Si con algo han batallado es con la falta de organización por parte de las escuelas para dejar claro cómo se quiere trabajar. Y para ellos no quisiera decirlo de esto que siempre dice la gente de lo digital, ¿no? De que las nuevas generaciones, no, nada que ver. El cambio para ellos no ha sido tanto porque tanto tareas como trabajos, cuando antes de que sucediera todo esto, ya funcionaban con mucho de lo que están funcionando ahora en cuanto a dinámica en casa. Simplemente subió la cantidad de trabajo. Pero sí ha notado cómo los papás, sí he notado yo cómo los papás han batallado más tratando de obtener información por parte de las escuelas y de los maestros para poder trabajar. Sí, y es que de pronto encontramos temas muy interesantes aquí, como el caso de los planes de contingencia. Es decir, no, sería muy difícil que existiera por sí un plan de contingencia ante una pandemia, o sea, es decir, algo tan específico. Pero lo que sí notamos aquí es que
no, al menos no están las instituciones preparadas con un plan B, ¿no? O al menos desde la autoridad educativa no se exige o no se exigía, ¿no? Aquí esperemos que pasando esto se empiece a trabajar esa postura, ¿no? De tener planes de contingencia ante este tipo de situaciones, al menos para tener un poco más organizado todo. Pero encontramos ya cuestiones que rebasan un poquito ya la dinámica del hogar y que podríamos recargar un poco la responsabilidad al aspecto institucional. Es decir, si tú tienes que garantizar un servicio, ¿cómo le das soporte a una situación que se llega a salir de tus manos, como la de ahorita, ¿no? Habrá quienes hayan reaccionado rápido, otros no, pero de ahí en adelante vamos al punto que me interesa mucho lo que van a comentar ustedes, vamos al punto de una cosa es lo que es la institución, pero B, el recurso humano, es decir, quién va a trabajar, qué profesores son los que van a trabajar, que pues, obviamente son los mismos contratados, pero ahí es la pregunta de realmente estuvieron a la medida de la situación o están a la medida o se están siendo incluso autodidactas y buscando tutoriales y buscando y comprando equipos o sea, es decir, la reacción del profesor aquí es muy importante porque ahora sí que en sus manos está el cómo lo van a vivir, como dice Juan, allá en su casa, papás, allá en su casa, o sea, aquí un punto crucial es el maestro, ¿no? Entonces, a ver, ¿ustedes qué me dicen de los profes? Adelante. Estamos orden, Laura, Juan, ¿no? Bueno, adelante, Laura. Ahora le toca a Sí, Juan. échale, Laura. Bueno. Bueno, no, adelante, Juan, adelante. Lo último que dijiste, quisiera abordarlo ya nos empalmamos y Juan se cortó. Bueno. Yo quisiera tocar lo último que dijiste sobre cómo van a ver al maestro las instituciones. Bueno, también los padres, también los estudiantes y padres de familia, pero las instituciones. Hace unos días, no sé si hoy o ayer, anduvieron compartiendo ahí en las redes sociales los dos extremos de cómo se veían a los maestros. Por un lado, las escuelas que buscaban fiscalizarles todo a los maestros. Mándame el reporte diario, el de la semana, el qué estás haciendo con esto y aquello, y aparte todo lo demás que te pido normalmente administrativamente. Y por otro lado, que le decían, se están quejando mucho los padres o están en técnica. Continúo con lo que decía, hablaba sobre cómo los maestros le estaban exigiendo desde un lado, le estaban exigiendo mucho, le estaban fiscalizando todas sus acciones y que pusieran todo tipo de evidencias de su trabajo y de los estudiantes. Y por otro lado, también les estaban diciendo que no fueran tan estrictos, que le bajaran mucho al nivel de calidad, que le bajaran mucho a las actividades, porque los padres de familia o estudiantes estaban quejando que era mucha la carga de trabajo, que la modalidad estaba siendo muy pesada, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso que esto va a ayudar mucho, por lo menos desde mi punto de vista, para lo que es la educación a distancia, a que muchas escuelas se quiten esa idea de que la educación a distancia no solo es de menos calidad, sino que no es tan fácil ser maestro de educación a distancia. Cuando el maestro de educación a distancia trabaja bien, la carga es incluso hasta mayor. Entonces, yo pienso que eso esto que sucedió está ayudando a quitar esa idea de las escuelas. Cuando hablaba al inicio de esta charla sobre el problema, uno de los dos grandes problemas que yo vi que saltaron con esta situación de salud, en la educación nos saltaron dos grandes problemas, ¿no? Uno mencionaba la falta de preparación de los docentes. He leído muchos textos, muchas quejas y más quejas en chats de todo tipo, de redes sociales, de todo. De parte de los padres, pero también de parte de los maestros. Un amigo que es maestro en Arizona, de educación media superior, no, educación media, alguna secundaria. Comentaba hoy o ayer en alguna red social, por ahí lo compartí, como respondiendo un poco a los padres, ¿no? Esa situación de que
los padres se quejan de que del exceso de tareas y él dice algo así, yo soy maestro y estamos dejando menos de lo que se hace en el salón, mucho menos. Pero yo creo que va mucho más allá de eso, ¿sí? Va hacia lo que Juan comentaba ahorita, de que no se ha entendido lo que es la educación a distancia. No deberían de estar interviniendo los padres más de lo normal, de lo que ya intervienen. Les están dejando la tarea a los papás, les están dejando las clases a los papás. Hasta donde yo he visto, yo no lo he vivido, pero por lo que Juan comenta también en los chats, o por lo que comentan otros compañeros, amigos, en general lo ve uno en las noticias, o sea, en las noticias veía un canal de televisión alemán, que está en español, no creo que hablo alemán, donde hacían una serie de entrevistas a papás sobre estas situaciones, de cómo les está yendo con la escuela en casa. Es el primer mundo, es Alemania, y no les está yendo mejor que aquí. Así, definitivamente no estamos preparados. ¿Qué descubrimos además con esta pandemia? Que tenemos una escuela maquiladora. O sea, maquilamos niños a partir de un modelo napoleónico. Todavía nos hemos ido demasiado hacia atrás y no salimos de eso. Y lo queremos trasladar además a la educación a distancia. Entonces, definitivamente uno de los grandes problemas es la falta de preparación del docente. Ciertamente, y no es por satanizarlos, nosotros somos docentes y a lo mejor no lo haríamos mejor, espero que sí. El docente no necesariamente tiene la culpa, ha estado involucrado en un serie de políticas y de aprende ahora esto, ahora cambiamos acá, ahora nos vamos a aprender esto otro, y cambiamos de gobierno y cambiamos de planes de estudio, etcétera. ¿Le falta preparación al docente? Sí, le falta preparación al docente, pero también le falta preparación a toda la parte que gobierna, que decide, que selecciona, y los cambios, como les decía, no son por decreto, los cambios deben de empezar desde abajo. Y yo lo he visto, yo lo he vivido y lo he trabajado. Cuando trabajas y haces los cambios desde la gente, no desde un decreto, las cosas pueden ir cambiando. Bueno, nomás quería ahí comentar algo. Sí, yo pienso lo que dijiste ahorita por la parte del currículum. Cuando el maestro no está involucrado con el currículum, con la decisión de qué se ven en las clases, se nota. Entonces, cómo ellos están presionados para cumplir un programa, normalmente están saturados de información, saturados de cosas que tienen que cubrir, y eso los presiona a tener que, en lugar de planear para que se aprenda bien, tienen que planear para cubrir. Y ahorita, por ejemplo, a mí me ha tocado con lo de las primarias, la cantidad de información que le quieren meter a los niños en sus clases. Pásate estos 5 temas, estas 5 tareas, en temas que no vas a volver, que no has visto y no vas a volver a ver, y tienes que aprendértelo eso. ¿Qué conocimiento le va a quedar al niño para después? Pues prácticamente nada, ¿no? Pero hay que cubrirlo. Pues hay que verlo y vámonos a lo que sigue, y lo que sigue, el tema siguiente es lo mismo. Sí, y en términos generales, va pregunta, a nivel institucional, ¿cambia la percepción de lo que es el candidato a programación de una materia? En el sentido de si esta situación ha evidenciado otras habilidades aparte de la cuestión disciplinar, ¿no? De ser experto, ¿no? Pero normalmente desde la perspectiva institucional, y hablo en general, la percepción era en la cuestión de la escolaridad, ¿no? Básicamente, qué nivel educativo es el con el que llegas y te presentas, y partiendo de ahí es como se funciona la cuestión de la programación. Pero ahora bien, yo creo que aquí
ya tambaleó mucho en muchos aspectos a bastantes instituciones, el que no necesariamente tus candidatos habituales eran los idóneos para trabajar en esta situación, ¿verdad? Entonces ahí yo les lanzo esta pregunta. ¿Ustedes consideran que a nivel institucional cambia la percepción de los candidatos idóneos para dirigir cursos a distancia, o si seguimos con la misma, o sea, si digamos se conserva esa cuestión de la cuestión de los papelitos, ¿no? De qué grado académico tienes, cuántas investigaciones, bla, bla, bla. Pero básicamente es a lo que voy a eso. El perfil, la percepción que hay del perfil, ¿se modifica o no con esta situación? Adelante, voluntario, sé que quiera hablar. Híjole, es muy difícil. Ojalá quisiera ver las caras de los que toman las decisiones, pero no las podemos ver porque están tomando las decisiones desde casa, a su sana distancia. Entonces, no sé, yo creo que no. Yo creo que no cambia la percepción. Yo creo que siguen pensando que trasladar la educación a distancia abre una plataforma, ponle nombre a un curso y inscribe a los chamacos ahí. Eso es la educación a distancia, creo yo, porque es lo que hemos estado viendo. Así lo resumiría en algo más sencillo, ¿no? No, sí, estoy de acuerdo con Laura. Creo que las personas que deciden este tipo de cosas siguen estando desconectados a pesar de todo esto que está sucediendo, siguen estando desconectados de la clase misma, ¿sí? Del salón de clase que tenemos en este caso. No viven, no ven los problemas, no ven las cosas que funcionan, las que no funcionan, ni nada así. Entonces, yo pienso que no cambiaría mucho en ese aspecto, a pesar de lo que dije ahorita, que tal vez los maestros sí se den cuenta, y los estudiantes sí se den cuenta de lo que se necesita hacer, pero las personas más arriba creo que no. Y ya la cuestión estructural, digamos, seguiría igual, ¿no? Sí, porque me acordé un poquito yo de este libro, mucho muy ad hoc al tema del Andrés Oppenheimer, ¿cómo se llama? Sálvese quien pueda, que habla precisamente de aquel profesional que se adapta a cuestiones, digamos, al rumbo que lleva la tecnología, y ahora sí que se adecua a él a la situación, ¿no? Y básicamente por ahí va. Y yo creo que eventualmente, ya saben que yo soy de pensamiento utópico, ¿no? Eventualmente esto tiene que tener un impacto, al menos, bueno, sería lo más importante, ¿no? Como dice Juan, en las personas, ¿no? Oye, me tambaleó, no fui capaz, lo que hice fue meter tareas y con eso saqué adelante el curso. Pero eventualmente va a llegar eso a las estructuras, creo yo, ¿no? Más adelante, porque realmente como lo decíamos al principio, esto, digamos, es una situación que cambia la perspectiva de la gente, que si en un momento lo más seguro que volvamos a una relativa normalidad, pero ya no va a ser vista igual las plataformas, la educación a distancia, porque ya no meramente van a ser un recurso, sino van a ser una realidad, ¿no? Entonces, los muchachos que realmente tuvieron una buena o han llegado a tener alguna buena experiencia en esto, van a estar optando por estas modalidades, van a estar optando por este tipo de trabajos. Claro está, seguro, o sea, de obligación el haber tenido un buen profesor, ¿no? Que supiera este detalle. Otro punto aquí de la cuestión de los profesores es si la gente que hemos tratado el tema de la educación a distancia, Juan, que le entra más duro a esto todavía, hablamos mucho de la asincronía. ¿Por qué tiene tanto peso este tipo de plataformas como el Zoom, o empezaron a hacer recursos por todos lados, y realmente la educación a distancia, esa no es su esencia? O sea, entonces ahí va la bomba para ustedes. O sea, ¿qué opinan de esta importancia que se le está dando a la cuestión de la videoconferencia, de la presencialidad en esto? ¿Es una necesidad humana el estarnos viendo cara a cara, o el proceso sí lo podríamos estar trabajando tranquilamente bajo una didáctica adecuada en una plataforma habitual como Moodle? Adelante. Realmente ha sido la salida más fácil. No ha sido
pensada otra vez, ¿no? Realmente, y ampliando un poquito lo que decías tú, recordemos los que nos gusta un poco la historia, que la historia es cíclica, ¿no? Es muy probable que saliendo de esto y que lleguemos a esa nueva normalidad, como le han llamado ahora, nos encontremos con gente con muchas prisas y mucha urgencia por aprender educación a distancia. Entonces, lo que van a hacer es solicitar cursos, ver cómo aprender esto, involucrarse a lo mejor, abrir algún eh, curso en línea y empezar a practicar. Probablemente vaya a haber algunas iniciativas y más allá de eso no creo que haya mucho, ¿sí? Entonces, más bien va a ser la urgencia, las urgencias que van a representar esta nueva normalidad y ya. Por ahí, ¿no? O sea, si realmente la cuestión de, o sea, se le está dando una importancia muy marcada al uso este tipo de plataformas como es el Zoom, como es ¿cómo se llama el otro? El TeamViewer, o sea, seguimos anclados a la parte humana del vernos cara a cara en tiempo Sí, real. Sí, O sea, sí. adelante, ya, yo creo que ya con esto retoma, ¿no? Sí, básicamente, gracias por el recordatorio de tu intención original. Sí, yo creo que realmente sí seguimos anclados a eso. Es necesario a lo mejor, pero cuando pensamos didácticamente un curso, no lo pensamos en afán del acercamiento humano, sino en el afán de lograr el aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser el proceso de enseñanza para lograr ese aprendizaje? Entonces, ahorita el Zoom es muy bueno, nos estamos viendo, podemos charlar, eh, el Zoom y otras plataformas, pero realmente básicamente no es más que una forma de salir adelante con las necesidades que se están generando en el momento y cubrirlo lo mejor que se pueda, eh, lo más cercano a lo que yo conozco, lo más cercano a lo que yo he vivido, básicamente. O sea, no salir de mi zona de confort o salir lo menos posible, ¿sí? Por eso mencionaba hace rato, la historia es cíclica, entonces se repite, no me quiero mover porque, bueno, me causa incertidumbre. Y creo que esa incertidumbre la causa básicamente el mismo problema de formación del profesor. ¿Sí? Les cedo la palabra a Juan. Sí, mira, ustedes me conocen mi opinión siempre ando comentando cómo la presencialidad para mí no es algo indispensable. Sí, es algo que puede ayudar muchísimo sabiendo aprovechar el tener a la persona cerca, pero como dice Laura, este, la, normalmente cuando alguien opina que la presencialidad es completamente indispensable, es porque están viendo el cómo aprendieron ellos. No se pueden imaginar que se puede aprender diferente. Incluso si se trabaja de una forma muy parecida, esa presencialidad se puede dar a través de las tecnologías, así como estamos ahorita nosotros platicando, igual podríamos estar en una oficina tomando el café, tomando en el clásico que se reúnen a alguien a tomar agua y se ponen a platicar, sale la plática. Es igual que como lo estamos haciendo aquí, igual como en un salón de clases. Esa presencialidad es algo que si se puede tener, perfecto, indispensable para nada. De hecho, yo pienso hasta que en algunos aspectos es problemática, hay problemáticas que puedes eliminar sencillamente cuando usas la tecnología o a través de algo no presencial. Y, y la verdad, a través de los años, yo cada vez que tengo una plática así con un maestro, nunca he escuchado una buena justificación por parte de ellos, más allá de, es que es necesario porque así lo aprendí yo y así lo trabajo y no me puedo imaginar de otra forma. Nunca he escuchado un argumento de la presencialidad.
calidez del aula y el salón, Sí, sí, cosas, no, ¿no? nada que ver. Igual, perdón, igual cuando quieren justificarse para mi clase o mi tema o lo que sea que estén tratando ellos, no se puede dar más que presencial. Eh, de hecho, es bastante fácil, la mayoría de los casos es bastante fácil, ¿no? Uno trata de explicarle a los maestros, oye, no es tan complicado, de hecho, hasta puede ser mejor tu clase si usa las tecnologías, o si es no presencial, pero pues tú solo te imaginas el paso A, B, no te das cuenta que en realidad tú puedes hacerlo de otra forma y el paso A, B es innecesario, pues es algo que tú aprendiste a hacer y solo es un medio, no es realmente el objetivo. Muy bien. Bueno, tocando ya el punto de los profesores, de la formación docente, ¿ustedes consideran que digamos, lo que antes era partir de una especialidad, que la tecnología educativa, es decir, no era un contenido propiamente de la formación docente? Me refiero por ejemplo, licenciados en pedagogía, en ciencia de la educación, no era realmente un lado que voltearan a ver los planes de estudio, sino que ya cada interesado se iba especializando o autoformando en ese campo, pero no era realmente. Ahora va mi pregunta. ¿Creen que con esto el perfil del profesor, es decir, la formación del profesor, la intención de los este semestre se va a ir mucho mejor rápido, o seguiremos trabajando en este punto de referencia en esta experiencia? Perdón, no te escuché la última parte. Sí, no, básicamente si la formación de los Esa es mi pregunta. Bueno, bueno, yo empiezo. Yo pienso que sí es indispensable tener un mínimo, tanto de tecnología como de educación, para poder trabajar bien. Pero creo que no es tanto lo que necesitas que el maestro suba en esos aspectos para poder ser efectivo como maestro no presencial. La mayoría de los problemas que tienen los maestros, o, bueno, y el estudiante también, ¿no? Es que sí usan la tecnología, pero rara vez la han usado en el contexto de trabajar o estudiar, como trabajar como maestros o ser estudiantes, ¿no? Entonces, muchas veces esa sensación de que, oye, yo sí le muevo a la computadora, dicen muchos maestros, los estudiantes ya vienen con el chip. Tal no es cierto, pues es falso eso. El estudiante sabe usar mucho la tecnología para divertirse, pero no sabe prácticamente nada para trabajar o estudiar. Igual el maestro ya tiene su forma de trabajar y cuando lo quieres sacar de usar prácticamente el borrador y GIS, le mueves demasiado el tapete y no es de que sea algo muy difícil, es simplemente ellos no están dispuestos a cambiar. Entonces, si al maestro tú le pones una parte mínima en tu currículo como maestro para poder ser eficientes o efectivos, yo pienso que con eso basta, no necesitas desarrollar demasiado. Espero no haberme viajado mucho ahí con eso. No, bueno, Adelante, Laura. Siguiendo un poco la idea de Juan, y hablando de esto que comentábamos hace algunos días de los nativos digitales y de que, bueno, es un mito. Sí, no, pues, y ahorita decía Juan, es que no saben utilizar la tecnología para trabajar, para estudiar. Y bueno, yo le pregunto a Juan, ¿y por qué lo tienen que saber? Es retórica, no tienes que contestar. Entonces, no estaba diciendo que estaban mal ellos, simplemente no se les paga algo de eso. Exactamente, sí, por eso, pues,
no lo tienen por qué saber. Ahí es donde volvemos otra vez al problema de la formación docente. ¿Por qué los profesores sí lo tienen que saber? Tienen que saber usar lo que les compete a su área donde están trabajando, lo que les están enseñando. Tienen que enseñarles a usar aplicaciones, no necesariamente, tienen que enseñar a pensar, a buscar, a generar conocimiento, a discriminar información, a seleccionar y aplicarla, ¿sí? Es decir, vamos a desarrollar el pensamiento crítico en los muchachos y parte de eso incluye a la tecnología. ¿Por qué la incluye a la tecnología si no está tan explícito en lo que acabo de decir? Porque es con las herramientas con las que van a trabajar, ¿sí? Entonces, el maestro le va a enseñar al muchacho a eficientar la búsqueda de conocimiento o la búsqueda de información, para no irnos tan específicos hacia el conocimiento, y con la cantidad de información que hay en estos momentos en línea, en cualquier red, es una bomba de tiempo para el muchacho. Y no lo puede hacer con un libro, ¿sí? No lo puede hacer con un cuaderno y un lápiz. Entonces, y el maestro le tiene que enseñar. Entonces, el maestro tiene que saber, tiene que tener el conocimiento y para ello tiene que tener las herramientas docentes para poder desarrollar esas habilidades en el estudiante. Cómo un maestro llega a su aula y improvisa la clase o dice, aquí tengo el programa, esto es lo que voy a ver hoy. Ah, ok. Sí, pero ¿cómo vas a desarrollar ese conocimiento del muchacho? No es ir a transmitirles tu sabiduría, vaya, sentido común si llegamos a eso. No, ni la memorización que hiciste de un libro hace 20 años. Es llegar a tu aula con una preparación de lo que el muchacho tiene que saber hacer para poder enfrentarse a la vida. ¿Sí? No planea el maestro, no planean y las planeaciones, y estoy hablando un poco de educación superior, me quedé pensando que es donde he trabajado más los últimos años, pero en educación básica, educación media superior, el maestro tiene una planeación muy esquemática que va más hecha hacia cumplir con un requisito más de la secretaría que hace su propio trabajo. Entonces, de repente uno se encuentra con maestros con una neurosis espantosa porque no hayan dónde meter tanto contenido. ¿Sí? Entonces, no están dosificando, entonces no pueden y por lo tanto están planeando. ¿Sí? Entonces, ya me extendí más que Juan. Sí, no, yo creo que el punto aquí es el comentar la parte de la formación. Yo pensando en los profesores de nivel básico, donde sabemos que en educación superior es muy difícil que te hayas profesores con formación pedagógica, digamos, consolidadas, más bien lo que han ido aprendiendo en el camino, son expertos en su área, pero no propiamente didáctica. Y ahí uno puede entender que desconozcan estrategias, que desconozcan de cómo abordar modalidades. Yo eso lo puedo entender en la formación docente, en cursos que hemos dado y todo eso. Donde a mí sí no me cabe en la cabeza es que en los niveles básicos, donde son profesores que tienen formación pedagógica, que tienen, digamos, ese perfil, no tengan la capacidad de abordar la situación desde la didáctica. Eso es lo que yo creo que en este punto soy un poco más rígido en esa parte y sí les exigiría un poco más a los profesores en el sentido del compromiso de no solamente conocer la didáctica en línea, sino que tengas listo ahí tu plan de acción, que sepa reaccionar con actividades que sean ahora sí que pertinentes a la ocasión y no estén aventando cantidades de trabajo. Es yo no veo posible el estar poniendo a imprimir a los papás documentos de 80 cuartillas para trabajar eso, o sea, eso es falta de criterio del profesor total, bueno, de desconocimiento más bien de cómo podría trabajar. Cuando las estrategias adecuadas te facilitan demasiado la vida, o sea, es decir,
si por ejemplo decimos, yo, profesor, estoy en la disposición de darle valor académico a la forma en que los chavos ahora aprenden, que es a través de videos, a través de ellos tienen sus formas de encontrar lo que ocupan. Pero ahora bien, ¿qué capacidad tengo yo como profesor de agarrar toda esa forma de trabajo y meterlos a la parte académica y poderles dar ese valor que queremos? Pero si no tienen la disposición de darle un valor académico a, a una forma de aprender que es, no digo que la traigan, pero pues es la tendencia, es cuando tenemos el encuentro aquí ahora sí de dos formas de ver las cosas. Y estudiantes que dicen, es que yo para qué voy a hacer esto, para qué voy a el otro. Y el maestro dice, es que cómo le voy a validar un conocimiento que me está consultando en tutoriales, que me está consultando. Entonces aquí yo creo que la cuestión del profesor y sobre todo de básica, sí deben de, al menos a quien les haya tambaleado, de cambiar de cambiar su maletín de trabajo, de meter otro tipo de información, de hacer otro tipo de didáctica, porque realmente afecta la formación de esos niveles que son claves y sobre todo dejan mucho que desear, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí sería mi punto de vista respecto a esto. Ahora bien, ya como punto de cierre, que ya se tocó más o menos aquí, la cuestión del nativo digital, ¿es mito, no es mito? Ya por ahí ustedes dejaron ver sus impresiones, pero ya en un punto más certero de esa forma de aprender del muchacho, esa forma que el maestro los quiere ajustar, digamos, todavía a una parte académica tradicional, ¿cómo lo ven ustedes? Mal. Pensando en el nativo digital, perdón, adelante. Mal, mal, mal. No, no, ya tienes que cambiar, tienes que adaptarte. Y no porque esté de moda usar las tecnologías, no porque esté de moda, como en el diseño curricular, las competencias, no, no porque esté de moda. Son herramientas para la vida y eso es algo, que va más allá de las políticas educativas, más allá de las políticas que nos están dictando los gobiernos o los organismos internacionales. Volteemos a ver, o sea, qué empresas son las que están teniendo ahorita el futuro marcado para el desarrollo del empleo. ¿Con qué se encuentran? No nos vayamos tan lejos, no nos vayamos a la educación superior, nada más vamos a la educación básica. Los niños están en constante contacto, una buena parte porque estoy pensando también en niños que a lo mejor no tienen acceso a un teléfono, a un internet, una computadora, pero esperemos que algún día lo tengan. Y sin embargo, podemos ver que hay una bombardeo impresionante de información. Están los distintos medios de comunicación, la forma como se trabaja ahora, incluso cómo se siembra si nos vamos al campo, ¿sí? Entonces, no podemos seguir haciéndolos memorístico todo, no podemos seguir hablando de transmisión del conocimiento, tenemos que desarrollar en ellos las habilidades de pensamiento, las habilidades para trabajar, las habilidades para comunicarse, para salir adelante, vaya. Entonces, no, mi respuesta es no. No, no podemos seguir así. Sí, estoy de acuerdo en eso. No, no podemos. Y creo que por el lado, perdón que me vaya con lo de la tecnología, porque pues, es lo mío, pero también lo de la tecnología no es moda, pues no es algo que ahorita la educación a distancia está empezando a agarrar, o el uso de las tecnologías en el aula, lo que quieras. Ahorita decía Laura, los niños están viviendo en un mundo donde la tecnología siempre ha estado presente, donde la tecnología se usa para prácticamente todo en su vida diaria, menos en la escuela. Ahorita, sí, y ahorita están dándose cuenta que sí podrían usarla. Les están enseñando, oye,
en lugar de que hablemos durante 2 horas en la escuela y hagamos algún tipo de actividad que apenas roza el tema, hoy aquí están 3 videos cortos que te enseñan muy bien, mucho mejor que cualquier profesor te podría enseñar en el aula, este tema de historia, por decir algo, ¿no? Y además, de aquí está un pequeño programita hecho específicamente para este tipo de actividades, en el que te va a enseñar cómo se debe enseñar ese tema sin tanto desperdicio como lo es de manera tradicional. Entonces, creo que el estudiante ya está preparado para que haya ese cambio, ¿sí? Ya está preparado porque lo vive. Tienen en todo, todo lo de su vida, ya existe algo de tecnología que está involucrado, menos en la escuela. Entonces, si tú metes lo de la escuela a eso, para los niños va a ser algo relativamente fácil, ¿no? Como si estuviera listo para que, como un guante, pues, para lo que ellos ya están viviendo, su forma de pensar incluso. Sí, sí, yo creo que aquí el trabajar con aulas invertidas, el meter ese tipo de estrategias, ya digamos, de forma institucional, que estuviera predeterminada una actividad para lo presencial, pero también actividades en plataforma, es lo que yo creo que es lo que va a provocar esto, ¿no? La dinámica del profesor, yo creo que de aquí va a salir algo bueno también. Es decir, van a ver las ventajas de cosas que no querían hacer. Pero otra situación muy, muy interesante y que a mí me llama mucho la atención es el concepto primero o sea, el compromiso de la hora docente, porque está muy relacionado obviamente al ingreso económico, ¿no? Es decir, y estamos más que de acuerdo todos aquí que trabajar este tipo de esquemas pues no te llevan una hora, te llevan mucho más. Si atención a los estudiantes es otra, o sea, el, el valor que tiene, el valor económico que tiene tu trabajo no va en función del tiempo, va en función de los resultados, pues. Y yo creo que ese chip es el que va a tardar un poquito en digerir los profesores, ¿no? Que las formas son distintas, ¿no? Eh, todavía, digamos, ahorita quienes hayan sido, digamos, accesibles al interactuar por redes sociales, WhatsApp o Facebook o cualquier otro, a lo mejor la han llevado un poquito más suave en cuanto y sus estudiantes podrán decir otra cosa, pero los que todavía digamos, o bueno, o que se mantuvieron en la postura de no tener esa disponibilidad, porque luego, no, es que luego los papás me bombardean y papá, mamá preguntan lo mismo. Bueno, a lo mejor poniéndole ciertos controles podría organizarse, pero capaz que termina como esos grupos vecinales, ¿no? De WhatsApp. Pero sí, el detalle ahí, como les digo, son cuestiones de los recursos que hay en la parte social, los puedes adaptar a tu trabajo, pero sí va a cambiar, digamos, la forma en que se percibe el nivel de compromiso del docente. Eso definitivamente yo creo que es un parteaguas aquí y por ese lado yo creo que el interactuar con estos nativos digitales, que fue el punto de origen de este tópico, digámosle, eh, es también abrir tu disposición, es también entender que los tiempos son otros, que los momentos de atención son en otro, no solamente es en la hora de aula, pues, ¿no? Y ahí creo que ese es donde va a tardar un poco más, pero se va a venir dando de a poco esa. Bueno, algo más que agregar en este punto ya para hablar del tema de no volver a la normalidad, que era el último. Si quieren entramos con ese o si quieren dar un aporte más respecto a esto. Yo sí quisiera decir algo ahí de lo que estabas comentando tú, por el lado laboral, ¿no? De cómo, ahorita creo que lo rozamos cuando empezamos la plática, todavía existe esta cultura, bueno, por lo menos aquí en México, en otras partes del mundo ya están avanzando en ese aspecto, pero aquí en México, si no te veo esforzarte y estás enfrente de mí, no estás realmente esforzándote, ¿no? Entonces, y también, o bien, más aún, que
Lo importante es qué tanto estás trabajando, no los resultados que me estás dando. Entonces, si yo no veo que estés trabajando, que no te veo sufrir, si no te veo las 8 horas estando ahí enfrente de mí, no estás trabajando. Y esto sí creo que sí sigue ahorita vigente, pero podría empezar a notarse de que sí se puede trabajar tanto de escuela como no escuela, ¿no? Sí se puede trabajar muchas cosas a distancia y de forma mucho más eficiente tanto para las instituciones, empresas, como para el empleado maestro. Es posible hacer muchas de estas cosas sin estar en un lugar físico lleno de distracciones y lleno de otras cosas, ¿no? Ni se diga la movilidad de la gente. Ese no te veo sufrir, me gustó. Sí, para muchos. Para entrar con el tema de no volver a la normalidad. Espero, sin ser utópica como Miguel, yo espero, y espero que no vaya a ser otra esperanza muerta. Espero que no volvamos a la normalidad, que volvamos a otra normalidad, que dejemos de ver sufrir a los estudiantes y empecemos a verlos aprendiendo, verlos disfrutando. De verdad es un gusto, yo creo que a todos nos pasa, a todos nosotros tres, no a todos los maestros, pero sí a nosotros, cuando vemos que alguno de nuestros aprendices está aprendiendo, valga la redundancia, ¿sí? Cuando estamos logrando que aprendan y cuando ellos mismos están disfrutando, tengan la edad que tengan, porque, o sea, nuestra experiencia con profesores, pues nos pone con gente de edades muy diversas, ¿no? Menos niños, desde 20 para arriba. Y es un gusto de verdad verlos disfrutar. Pero volviendo al no volver a la normalidad, yo espero que no volvamos a la normalidad, que hagamos una nueva normalidad, que sea una conciencia realmente, la experiencia que nos ha tocado pasar, más allá de lo de salud, que eso es incuestionable. La experiencia me refiero a cómo hemos manejado la educación en estas semanas, meses, para algunos países, en el caso de nosotros, 42, 43 días de encierro, de niños trabajando, de niños con tareas el Día del Niño. Ayer lo decías, Juan. Entonces, ni eso, o sea, eso se les fue, no pues, o sea, es el Día del Niño, de él es el día libre. Entonces, Sí, no, porque yo se sigue espero que pensando que están descansando, pues. exactamente, o sea, ni siquiera la educación a distancia, como mencionaba Juan hace rato, o tú, no me acuerdo cuál de los dos, creo que fue Juan. La educación a distancia se sigue viendo como algo que no es, que es muy fácil, que haces lo mismo. Y bueno, los niños tienen que hacer muchas cosas para que aprendan todo lo que les estoy mandando. No sé, hay una serie de confusiones terroríficas ahí. Y terroríficas, no terribles. Son Sí, yo monstruosas. de hecho ahí leí una noticia en la mañana respecto a la cuestión de lo del Día del Niño, hoy también es festivo, ¿no? Que no se daba porque la CEPA hacía ajustes de calendario. Pero yo, o sea, es decir, ahí fue donde se me vino a la mente en la mañana. ¿Qué no les ha caído el 20? Valga la redundancia. Les ha caído el 20 que el aspecto temporal, o sea, es decir, la percepción de la temporalidad ya cambió. No es el decir, es que vamos a hacer el ajuste por la cantidad de días, cantidad de horas, necesitamos cubrir los contenidos. Las horas, si realmente puedes obtener los resultados de aprendizaje teniendo el día de ayer, o sea, haber descansado el día de ayer, haber descansado el día de hoy, pero si tú como profe sabes determinar tus actividades, establecer actividades que te van a llevar a lo que es esto, pues es aprender, no va a importar mucho el si dejaste tareas o no esos días. Entonces yo creo que es decir, si desde esos niveles no hay una
no hay una percepción de este cambio de la temporalidad, pues a lo mejor de entrada podemos caer en una normalidad, vaya, que intente replicar esto como si nada hubiera pasado. Pero es en las personas donde vamos a ver todo distinto. Es decir, a mí, mira, yo voy a ser franco, a mí me quedó bien claro que yo mi trabajo lo puedo hacer desde la casa, al menos el administrativo, ¿no? O sea, no necesito, salvo que tuviera que ir a alguna reunión o algo físico con los maestros, pero con este tipo de programas y con los medios de comunicación que tenemos, a mí me quedó claro eso y sí lo digo, me gusta más la presencialidad en ese sentido de ir, estar allá, a lo mejor porque traemos esos esquemas, ¿no? Del pensamiento laboral en ese sentido, pero no me cabe duda que yo lo podría hacer desde aquí. Entonces, no sé ustedes ahí cómo lo vean en esa parte, ¿no? Ya en la introspección de cómo estás sacando tus pendientes y respecto a la cuestión del cumplir con horarios y toda esa parte, ¿no? Sí, definitivamente los tiempos, las nuevas temporalidades, como mencionaste, híjole, es que trasladaron todo hasta eso, pues. Y volvemos otra vez a la pregunta aquella que te dije que no, del seguir con la misma educación. No, no, por favor, no. O sea, los maestros están haciendo exactamente lo mismo, les están dejando las tareas, están esperando rápido, corriendo, ajustando calendario para cumplir con contenidos otra vez, vaya. Sí, hay que cumplir con el contenido hay que cumplir con el contenido aquel. ¿Y dónde quedó el aprendizaje del niño o del muchacho? ¿Dónde quedaron? Más vale perder el año. No, espero que no. Juan, te veo inquieto, ¿quieres hablar? No, estaba sintiendo, perdón, estoy de acuerdo con lo que dices, pues se están centrando en los contenidos y no en el aprendizaje. Y creo que como estaba queriendo decirme ahorita, que lo trasladaron los problemas, ¿sí? Se los trajeron. Y hasta ahorita se están quedando los problemas y están siendo para mí, valga la redundancia, un problema mayor que cualquier otra cosa. ¿Sí? Sí. Más que el uso de la tecnología, más que las estrategias, más que tú te traes los problemas, los instalas y los estás repitiendo. Y una vuelta a la normalidad va a ser simplemente, no va a ser tan drástica porque en realidad seguimos trabajando igual. Lo hicimos desde casa, pero con los mismos problemas, con los mismos errores, incluso, aunque para algunos esto va a sonar exagerado, incluso sin usar la tecnología, ¿sí? Muchos maestros me han comentado a mí que siguen trabajando básicamente igual que como lo hacían cuando estaban en clase, menos las clases. Si no es de que hicieron más o tuvieron un mayor uso de la tecnología, simplemente quitaron el salón de clase, quitaron la oficina, quitaron lo que sea que haya sido presencial, sin realmente cambiar o aumentar la forma en que trabajaban con las tecnologías o el uso de estrategias o el uso de la forma de trabajar en las oficinas, el clásico. Esta reunión pudo haber sido un correo y se pasaron 2 horas en el Zoom, ¿no? Sí. Oye, pero en el correo lo pudieron haber solucionado en 3 minutos, 3 copias para aquí y para allá y listo, se acabó. Entonces, se trajeron todos esos problemas y los dejaron. Entonces, para mí realmente la vuelta a la normalidad, por supuesto que no quisiera que sucediera y que regresáramos a los que sí pudimos trabajar de una forma diferente, que volviéramos a trabajar normal. Pero creo que para muchas personas no hubo realmente ese cambio. Simplemente trasladaron todo a una un poquito diferente forma de trabajar, pero se quedaron igual. Bueno, y cubriendo ya con los temas que habíamos planteado para esta charla, denme sus impresiones, ya, bueno, sus conclusiones de todo esto, algo muy breve, a cómo lo plantean, si creen que digamos, estamos por buen camino, bueno, ya,
el cierre de ustedes, vaya. Adelante. Estamos por buen camino, no. No, como lo acaba de decir Juan, no, no hemos cambiado, no hemos cambiado. No hay cambio paradigmático, creo, yo concluyo que no tenemos todavía eso, ni siquiera, para eso sirvió la pandemia, ha servido para muchas cosas malas nada más. No, la educación sigue siendo la misma, la gente sigue comportándose igual. Probablemente en otras cuestiones sí va a cambiar y va a cambiar para mucho la sociedad, la economía no se diga, pero la educación probablemente volvamos a la misma normalidad en cuanto regresemos a las aulas, a las oficinas y dictemos órdenes y digamos, hay que recuperar el tiempo perdido, ¿sí? Y perdido porque se perdió cuando se pudo haber aprovechado, cuando pudo haber sido la excepción de la regla. Y no, en ningún nivel educativo, creo, ni siquiera, por lo que he estado leyendo y escuchando los webinars o charlas en línea, seminarios, las conclusiones siguen siendo las mismas. Todavía nos hace falta mucho por aprender. Entonces, me quedo con esa idea, nos falta mucho por aprender y nos falta mucho por tener voluntad para hacerlo. Salir de esa zona de confort. Ya. De eso los webinars, creo que sí, tienen mucha razón. Cuando uno los escucha siempre le queda la sensación de decepción, que las personas que sí están involucradas y que sí tienen cierto nivel de poder de decisión siguen diciendo lo mismo. Se nota que no ha habido una evolución pues, en ese aspecto, ¿no? En cuanto a lo de la vuelta a la normalidad, yo pienso que la misma pregunta nos dice mucho. La gente quiere volver a la normalidad, está esperando volver a la normalidad. ¿Cuándo se va a acabar esto? En lugar de decir, esta es nuestra nueva realidad, esta es la forma en que deberíamos estar trabajando, incluso sin pandemia. Pero, bueno, no necesariamente trabajando, deberíamos estar viviendo incluso sin pandemia. El encierro si algo hizo positivo es mostrarnos que sí se puede hacer las cosas. Se podrían hacer todavía mucho más, ¿no? Pero que sí se pueden hacer las cosas y ahorita, como decías ahorita, Miguel, te diste cuenta que tú sí podrías estar trabajando, por lo menos en la mayoría de las cosas, lo podrías estar haciendo desde tu casa. ¿Sí? Entonces, para mí el hecho de que todas las personas están diciendo, ¿y cuándo se acaba esto? ¿Y cuándo se acaba esto? ¿Y cuándo se acaba esto? Para mí no he entendido o no quiero que esto se quede así. En el lado positivo, por supuesto, lo de salud, obviamente todos queremos que se acabe, ¿no? Pero por el lado de aprendizaje, por el lado de evolucionar como sociedad, creo que no se ha logrado todavía, porque la gente quiere volver a la normalidad y no a decir, oye, hay que adaptarnos a esta nueva realidad, hay que aprovechar que ahorita está sucediendo esto para poder lograr un avance, en cierto sentido, o un cambio o un ajuste a nuestra forma de vivir, en particular a nuestra forma, o el tema de nosotros, ¿no? De la educación. Siguen esperando todos volver a la normalidad. Entonces, para mí, no es algo bueno y siento que no va a dejar mucho para después. Sí, de hecho, el tema aquí es que yo he estado dándole mucha vuelta en las últimas semanas ahí, es que más allá, sobre todo es que a mí me llamó mucho la atención el tema del cambio paradigmático, por eso insisto en eso, ¿no? Para mí tendría que haber sido algún evento con mucho mayor impacto en otros niveles, mucho más allá del servicio de salud, servicio educativo, es decir, por ejemplo, una revolución industrial, ese sí que tuvo impacto hasta la casa del último rincón, o sea, ahí digamos, fue un movimiento que sí cambió la perspectiva de toda la gente que era sí o sí, o sea, se tenían que subir al barco ese, que es donde se inventa la jornada laboral, y bueno, hay un cambio de cómo se ven las cosas.
Aquí yo creo que más bien fue, le prendiste la luz al cuarto donde estaban el sector servicios, hablo salud, educación, al desnudo y ya los viste cómo están. Y cuando ya pase esto, digamos, vamos a seguir, sí, habrá conciencia, habrá gente que sí le quedó impacto ya desde lo individual, pero también comparto ese punto de ustedes que no alcanza para hacer un cambio de paradigma. Sí. Esto es la situación, vamos a pasar y sobre todo, como dice Juan, intentar volver a lo que hacíamos antes y por ese lado lo veo yo. Sí creo también que por ahí algunos casos aislados de algunos profesores que sí van a cambiar, que creo que van a incluir esto a sus actividades normales, no sé yo si a nivel superior o básico, pero creo que va a haber gente que sí le gustó esto y que va a tener otra idea y pensando un poco positivo en esto, yo creo que sobre todo en los estudiantes también les va a crear un buen impacto. Van a ser capaces de exigir otras formas de que su profesor trabaje, que eso es muy importante, ¿no? Que Ojalá. levante la mano y diga, maestro, no queremos trabajar así, vamos por un drive, vamos a trabajar sesiones de otra forma, vamos a vernos en otros momentos, en plataforma, y creo yo que ahí va a empezar a hacer el cambio, ¿no? que tendría que darse. Y bueno, pues salvo otro comentario que hacer, cerramos la charla del día de hoy y vamos a planear la próxima con temas, yo creo que relacionados a esto, pero nos vamos a ir a un enfoque ya más específico y nos vemos en la próxima.